Buenos días a todos. Saludamos a los que estamos aquí en esta reunión y también los que nos ven por las redes sociales, y deseamos que todos juntos podamos participar en este culto de hoy. Y en Isaías 45, 22 nos dice: mirad a mí, dice el Señor, y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Para mí fue un descubrimiento este versículo, por cuanto dice una cosa muy sencilla y a la vez muy complicada, muy profunda, quiero decir. Mirad a mí y sed salvos. Podemos ver el alzamiento de la cruz en el Gólgota, que era como sabéis, una colina, la colina de la Calavera, y era un lugar elevado para que se viera mejor, porque Jesús, el Señor, tenía que ser alzado, y alzado como que es el alto y sublime. Le llama la Escritura el alto y sublime. Dice, porque así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. El alto y sublime, por eso Jesús tuvo que ser elevado en la cruz, allí en un lugar alto, para que todo el mundo lo viera. Y Jesús quería ser alzado no solamente por eso, quería que lo vieran, no por presunción, como nosotros, que presumimos muchísimo muchas veces, no por eso, sino para que la gente fuera salva, para que se salvaran. Dice, mirad a mí y sed salvos, hemos leído, En la vida diaria, cuando estamos en problemas, es un alivio saber que podemos alzar nuestra mirada. Mirad a mí y sed salvos. Nos da seguridad saber que Él está ahí, y que podemos elevar nuestra mirada. Nos damos cuenta de que está ahí cuidando de nuestra vida, cuidando de nosotros. Y Jesús fue elevado porque dice él mismo en Juan 3, 14 y 15, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, sabéis que la tuvo que levantar para que los que miraran a la serpiente de bronce fueran salvos de las picaduras de las serpientes venenosas. De hecho, murieron muchos del pueblo de Israel, y otros que tuvieron la gracia en aquel momento de que Moisés levantó la serpiente de bronce, pues los que la miraron fueron salvos, fueron sanados. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Bien. Por lo tanto, tengamos en cuenta hoy, en esta reunión, mirad a mí y sed salvos. Yo no sé tú, yo voy a mirar al Señor. Amén. Llevamos nuestro pensamiento a Él. Y cuando estamos cantando, no cantamos. A veces parece que el coro está ahí adelante para lucirse, pero está para dirigirnos a todos en la alabanza. Amén. ¿Por qué? Porque el objetivo es alabar a Dios, centrarnos en Él y olvidarnos de todo lo demás en este momento, Amén. Mirad a mí y sed salvos. Amén. Vamos a dejar unos momentos
para que en silencio cada uno pueda conectarse con Dios, pueda mirarle y conectarse con Él. Amén. Y Señor, en esta mañana queremos elevar nuestra mirada a ti, pidiéndote perdón por nuestro pecado, pidiéndote perdón por nuestras malas inclinaciones, pidiéndote que tú, en tu gracia, nos limpies y permitas que hoy sea un día de alabanza y adoración de corazón a ti. Amén. Que la palabra, los pensamientos que aquí se compartan sean para acercarnos a ti y glorificarte, darte la gloria, darte la honra. Ayúdanos ahora a los que vamos a participar en la alabanza, que somos todos. Ayúdanos al coro a dirigir y a inspirar para que tu presencia esté de una forma fuerte aquí. Empezamos a sentir tu presencia ahora mismo y te damos muchas gracias. Gracias por tu misericordia. Amén. Buenos días a todos. No me importa que dormáis, por favor, no ronquéis, Eso es lo único que os pido, ¿vale? Eduardo nos decía, os recordaba el texto de Isaías: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Podemos mirar hoy al Señor porque Él nos miró a nosotros. Primera de Juan, recuerda, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Podríamos decir que nosotros podemos mirar al Señor porque Él nos miró primero, amén, en nuestra miseria. Y esto nos lleva a esa mirada que hemos hecho al Señor, a ser salvos, como decía nuestro texto. Y es una bendición. O mejor dicho, es la bendición ser salvos, porque es una bendición inigualable e inda por arriba insuperable. Todo lo demás son bendiciones, ¿de acuerdo? Pero aunque tuviésemos todas las bendiciones y no tuviésemos la bendición de ser salvos, vamos a no pensarlo, vamos a pensar en la bendición que es ser salvos, ¿verdad? He aprendido a no plantearme y si no, a dar gracias a Dios por lo que sí es. Ahora bien, sucede que Satanás a veces nos quiere hacer dudar de nuestra salvación, ¿sí o no? O no se ha pasado de nunca. Esta es la técnica, esta es la forma de jugar, por así decir, de actuar de Satanás. ¿Recordáis? Nuestros primeros padres empezó por ahí, con que Dios os ha dicho.
Satanás nunca va de frente, Satanás va soterradamente. No dijo, no, estáis equivocados. ¿Con qué? Desde luego el primer sembrador de la historia fue Satanás, porque sembró dudas. Y hoy las quiere también sembrar en nosotros. Y estoy seguro que todos pasamos luchas espirituales, momentos en los cuales nos planteamos si ese ser salvos es simplemente una ilusión del pasado o si es una realidad, porque mira cómo soy. Satanás quiere sembrar la duda en nosotros. Y una cosa es analizar las cosas delante de Dios y otra cosa es dudar. Una cosa es analizar nuestra salvación delante de Dios y otra cosa es dudar de nuestra salvación. George Roach, el cantante de los años 60, en una de sus canciones decía: dudar es morir, vivir es la fe y en ella sentir que al fin le veré. Desde luego, dudar es morir. ¿Recordáis en la tentación de Jesús? Precisamente esto es lo que Satanás quiere hacer con Jesús. Hacerle dudar de la palabra, ¿recordáis? Satanás sabía que el Señor Jesús conocía la palabra, no digo bien, sino mejor incluso que Satanás. ¡Qué caramba! Pero Satanás siempre quiere sembrar la duda. Y esto es lo que a veces nos ocurre a nosotros, ¿verdad? Tan buen cristiano no eres, desde luego. No somos todo lo que deberíamos ser, pero está el Señor actuando en nosotros. Gloria a Dios. Me sorprende cuando a veces hablo con hermanos y te cuentan de un tercero y te dicen: hay que ver cómo el Señor lo está cambiando. Y qué bendición. A mí me gustaría que también eso, no los demás, sino el Señor pueda decirlo de mí. Cada uno de vosotros, obviamente. Hay momentos en los que hay pecado en nuestra vida e incluso dudamos: si he caído en este pecado, ¿realmente es que soy salvo? Permíteme hoy pensar en dos evidencias interiores de nuestra salvación. Dos evidencias interiores de la realidad de nuestra salvación, aun cuando a veces tengamos dudas. Si el Señor lo permite, en otras ocasiones iremos ampliando, iremos viendo otras pruebas. Pero por amor al tiempo y sabiendo que es verano, que es un poco más tedioso, pues intentaré no ser largo. Menos mal que nadie dice aleluya. Bueno, eso lo decís al final, ¿vale? Quisiera pensar en dos evidencias, dos pruebas interiores de nuestra salvación. Vamos al Salmo 97. Salmo 97. Porque las evidencias no son las que a mí se me han ocurrido, sino las que Dios ha revelado. Leo el Salmo 97, versículo 10. Los que amáis al Señor, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos. De la mano de los impíos los libra. Otras versiones traducen: odiad el mal los que amáis al Señor. Podríamos decir que es un odio santo, ¿entendéis? Aborrecer, como dice aquí, odiar, es tenerle un profundo asco al pecado. Es, permitidme tener, sé que la palabra no existe, tener pecadofobia, es decir, de tener fobia al pecado. Es interesante lo que el apóstol Pablo dice a los Corintios en su segunda epístola, un versículo que nunca habéis leído. Si alguno está en Cristo, si lo conocéis. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. La Nueva Versión Internacional traduce este texto: por tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ya ha llegado lo nuevo. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Pero también, permitidme apuntar la versión La Palabra,
porque me gusta mucho esta expresión. Quien vive en Cristo es una nueva criatura. Lo viejo ha pasado y una nueva realidad está presente. Es esto, ¿verdad? Las cosas viejas se pasaron. No solamente es que ahora son todas nuevas, es que hay una nueva realidad. No es una cuestión de las cosas, sino de la realidad que vivimos. La prueba primera, como digo, es tener odio, aborrecimiento al pecado. Porque el pecado, el cristiano no solamente lo ve mal, sino que lo detesta. No lo admite, pase lo que pase. Y esto que estoy diciendo, permitidme, lo digo con carga, porque a veces hay pecados que podemos cristianizar. Generalmente, y estoy hablando con personas adultas y cualquiera que vea, aunque sean niños, puede entenderlo, a veces hacemos una escala de pecados de cintura para arriba y de cintura para abajo. Uy, este y tal. Yo sé que a veces, hombre, yo espero que ninguno de nosotros haya matado a nadie, pero a veces tenemos un Kalashnikov en la lengua, a veces tenemos una metralleta en la lengua, y usamos versículos, cuidado, que eso es ya la repanocha, eso es lo que hizo Satanás. Cuidado, hermanos, el pecado no solo no lo admitimos, sino que lo aborrecemos, aunque la sociedad nos diga que es un pecado bueno, o que no pasa nada, o incluso aunque sea un pecado socialmente aceptado. Estoy pensando en cosas como aborto, eutanasia, que es quitar la vida. La Biblia condena el pecado del asesinato. Pensando en otros pecados que no quiero apuntarlos para que no tengamos tentación. Veo con los años que vamos cambiando costumbres. Lo que hace años era un escándalo, después pasó a ser una cosa rara, después ya pasó a ser casi todo el mundo, y hoy qué adelantados estamos que tenemos este pecado como bueno. ¿Sí o no? Y creo que es bueno, como decía al principio, examinarnos delante del Señor. Por eso el salmista decía, examíname y conoce mi corazón. Y otra de las oraciones de los salmos es, líbrame de los errores que me son ocultos. En esta mañana estamos aquí reunidos, y los que nos vean, un grupo de gente con errores que no conocemos en nosotros mismos. Por eso necesitamos la ayuda del Señor. Nuestra nueva naturaleza, esa realidad presente, esa nueva realidad presente, nos lleva a una realidad diferente, ya que nuestra vida ahora no solamente es nueva, sino lo más importante, que nuestra vida está en Cristo. Porque puedes cambiar de casa, pero seguir con las mismas costumbres. Podemos, como decía un querido hermano que ya está en la presencia del Señor, cambiar de religión, pero no cambiar de corazón. Y lo importante es que cambiemos de corazón y que nuestro corazón ahora esté en Cristo. Porque de nada nos vale cambiar de corazón si no estamos en Cristo. Seguimos estando tan perdidos como antes si no está en Cristo. ¿Odiamos el pecado por qué, queridos hermanos? Esta mañana hemos hablado varias veces de esta realidad. Y cuando Eduardo nos recordaba este versículo, mirad a mí, sed salvos, todos los términos de la tierra, yo creo que aquí hay una carga profunda del Señor sabiendo del sacrificio de su Hijo unos 700 años después. Cuando Jesús, por ejemplo, a uno de los paralíticos le dice, tus pecados te son perdonados, para Jesús era más fácil sanar a aquel hombre que no perdonar los pecados, porque los pecados significaban la cruz. Odiamos el pecado porque valoramos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. El apóstol Pablo se lo plantea en otra forma en Romanos 6:15. Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera. Por eso odiamos el pecado. Y cuando yo peco conscientemente, estoy siendo desagradecido
con el sacrificio de Cristo. Y esto, queridos hermanos, son palabras mayores. A veces decimos, yo es que mientras mi conciencia no diga nada, engañoso, dice el profeta Jeremías, engañoso es el corazón algunas veces. Eso no lo dice vuestra Biblia ni la mía. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Como a veces he recordado una versión que dice, no tiene remedio. La conciencia, sabéis, es como un perro guardián. Hace años aprendí esta ilustración y me gustó mucho. Un perro guardián, piensa en el perro más fiero, de estos que a veces llevan ahí, no voy a decir 7 bozales, pero que vamos, que nada más que ves el bozal y dices, ya el bozal muerde, ¿no? La conciencia es como un perro guardián. Tú el primer día pasas por donde está un perro guardián y el perro se lanza a por ti. Y el segundo día también, y el tercero. Pero empieza a pasar todos los días a la misma hora, hazle un día una carantoña, déjalo ahí poco a poco y verás que poco a poco el perro no solamente va a dejar de ladrarte, sino que se va a alegrar cuando te vea. Y era un perro fiero, ¿eh? Es un perro fiero. La conciencia es igual. Por una piececita de chocolate no pasa nada, pero al día siguiente o la semana ya 2. Y cuando te das cuenta una tableta se te hace poco. Y sabes que es malo. Y sabes que el perro guardián está para guardiar, pero como te ha ganado, tu conciencia, mi conciencia es así. Odiar al pecado, queridos hermanos, es pedir a Dios que nos examine. Como diría el apóstol Pablo en Romanos 12, que renueve nuestro entendimiento para que comprendamos cuál es la voluntad de Dios. Todos aquí creo que llevamos algunos años más, otros llevamos menos años en el Evangelio. Ahora no se trata de medallas. Yo no sé vosotros, yo tengo la costumbre de respirar desde que nací. Supongo que el doctor Castell, el que asistió a mi madre en el parto de un servidor, le daría 2 bofetadas para que respirase. Y desde entonces tengo la santa costumbre, yo sé que a lo mejor nos parece buena, pero en fin, de respirar. He respirado toda mi vida, a veces con muchos apuros, y como sabéis con el asma se pasa muy mal. Pero yo estoy seguro que si dejo de respirar ahora, me muero. Si dejo de acercarme al Señor, si dejo de respirar el aire del Espíritu Santo en mi vida, me muero. Si empiezo a respirar otros aires, mis pulmones se acostumbrarán a otra cosa. El primer día que yo entré en una imprenta, en una serigrafía, recuerdo cómo me olía a peste las pinturas de la serigrafía, de la imprenta. Cuando llevaba un año en la empresa, qué bien me olían las pinturas. De hecho, cuando pasaba el día sin ir y llegaba, qué bien me huelen las pinturas. Mis pulmones se acostumbraron a otra cosa. Y cuando nos acostumbramos a lo que no es Dios, el pecado entra en nosotros. Y ese olor a las pinturas era nefasto para mis pulmones. Todo lo que el hombre sembrare, eso recogerá. Y si siembro en mi corazón con sentimiento, vamos a llevarnos bien, vamos a tener un poco de mano izquierda. Mira, mejor es que sea la mano de Dios que nuestra mano izquierda. Porque horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Queridos hermanos, no se trata de vivir vidas puritanas, de vivir vidas santurronas, sino se trata de vivir con vidas consagradas a Dios. ¿Por qué? Porque somos agradecidos con Dios y con su gloria. Porque queremos que su gloria se manifieste en nosotros. Yo no sé vosotros, yo deseo que Dios se manifieste en mi vida. Que Dios manifieste su gloria en este vaso de barro que soy y que se quiebra muchas veces. Dice el apóstol Pablo a los colosenses, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Ay, qué bien, esto lo decimos muchas veces. Si lo hago con buen corazón, pero espera, que ahí no termina. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no
para los hombres. ¿Odio al pecado? Yo os lo dejo en el corazón en esta mañana. Y espero que en esta semana podamos decir, Señor, que deseo odiar el pecado. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios se manifieste en nosotros. Para, como cantamos en una de las alabanzas, reflejar al mundo tu amor. Porque yo no puedo reflejar el amor de Dios si tengo amor al pecado, si tengo consentimiento al pecado. Porque el pecado se mete cuando lo consiento un poco. ¿Recordáis David? Se sentó cuando todos marchaban a la guerra. Y el capítulo sigue hablándonos del currículum vitae de pecados de David. Consintió lo primero, algo que estaba bien visto, quedarte en casa, pero que no era lo que Dios deseaba. Así pues, queridos hermanos, antes de continuar, Señor, te pedimos, digamos, Señor, te pedimos odio al pecado, para que la gloria de Dios se manifieste. Salmo 89, 7. Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. La primera evidencia, pues, es odio al pecado. La segunda evidencia es que tenemos reverencia a Dios, tenemos temor de Dios. Un comentarista, me gusta mucho esta frase, dice: cuando la Biblia nos dice que no temamos a algo, se refiere a terror o pánico, pero cuando habla acerca del temor de Dios, se refiere a asombro o reverencia. Yo creo que esto a veces, sobre todo si no estamos muy familiarizados con el contexto de la Biblia, a veces se confunde. Repito, cuando dice que tengamos miedo de algo, pues eso, es tener terror, pero cuando habla de temor del Señor es reverencia, es adoración, es asombro. Fijaros, odiar al pecado nos lleva a esa segunda consecuencia, a reverenciar a Dios. Y el salmista, desde luego, inspirado por el Señor, dice en el Salmo 130, versículo 4, en ti hay perdón, ¿para qué? Para que seas reverenciado. Cuando yo no tengo reverencia a Dios, estoy despreciando el perdón de Dios. Se trata de tener no idolatría, sino adoración a Dios. Queridos hermanos, la religiosidad no es sinónimo de reverencia. De hecho, conozco y conoceréis a muchas personas sumamente religiosas, pero que no tienen reverencia a Dios. Blasfeman, por ejemplo, su nombre, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me sorprende, cuando a veces estoy en algún sitio y oyes el lenguaje de las personas, tristemente, de cualquier edad. El otro día oí a unos chiquillos por la calle y yo decía, esto se ve que aprobaron gramática en el colegio porque desde luego se sabe en el diccionario. ¿Me entendéis la ironía, verdad? Hay mucha gente blasfema y después son los primeros religiosos. La religiosidad no es sinónimo de reverencia, de santo temor al Señor. Este mismo comentarista que consultaba en estos días y leí un trozo de este libro, me llama la atención, dice, el temor del Señor debe convertirse en un hábito, debe convertirse en el ritmo de nuestra alma, tan arraigado en nuestro ser que se vuelva nuestra respuesta natural. Este es el fruto del Espíritu, hermanos. Nuestras reacciones ahora, ¿por qué son diferentes en muchas cosas? Porque el fruto del Espíritu está germinando en nosotros, aunque a veces no nos demos cuenta. Y esta adoración, este asombro, este santo temor de Dios debe ser, no digo debería, porque debería significaría futuro, sino debe, ahora. Y damos al Señor no para el futuro, sino para el presente. Tener ese ritmo, ese temor, esa reverencia a Dios como algo en nuestro corazón arraigado, sembrado. Queridos hermanos, la reverencia a Dios no es un acto aislado del domingo o del jueves,
sino que tiene que ser el acto común de todas las horas de la semana. Cuando a veces oigo noticias de política que no me gustan, cuando a veces oigo barbaridades, yo debería mostrar un respeto a Dios. Es fácil criticar a nuestros gobernantes, pero la Biblia no me dice que los critique, sino que ore por ellos. Eso es adorar a Dios. La Biblia no me dice critica lo mal que está el mundo, sino predica el Evangelio. Timoteo muy posiblemente no tenía el don de evangelista, pero Pablo le dice, haz obra de evangelista. Quizá no tengas el don, pero haz obra de evangelista. Por eso, ¿cómo hacemos obra de evangelista? Dejando que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida. Porque la gloria de Dios, y perdonadme la comparación, es como el sudor, no lo puedes negar. La gloria de Dios en tu vida no la puedes disimular. La reverencia a Dios no es un parche espiritual en una vida carnal. ¿Recordáis la parábola de los odres? Si ponemos un vino nuevo en un odre viejo, ¿qué pasa? Si ponemos un remiendo nuevo en un vestido viejo, si ponemos un parche espiritual en una vida carnal, ¿sabes lo que pasa? Que se notará igualmente. A veces nos hemos acogido a la promesa de Mateo 28:20 de que el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, de que el Señor está con nosotros siempre, y es cierto. Pero olvidamos que Él está con nosotros cuando le respetamos. Porque uno no puede adorar a dos señores. Porque cuando no respeto a Dios, estoy respetando a mí. Cuando no tengo temor de Dios, cuando no tengo adoración a Dios, estoy adorando a mi ego, estoy adorando a Satanás. Y estas son palabras serias, hermanos. El Señor está con nosotros cuando le respetamos. En el libro de los Salmos leemos la comunión íntima del Señor es con los que le respetan. Yo no quiero tener relación con el Señor, yo quiero tener comunión con el Señor. Creo que entendéis la diferencia, ¿verdad? Puedo tener relación, yo tengo relación con muchísimas personas. Si vieseis, como seguramente vuestros móviles, cuántos contactos tengo, y tengo relación con ellos, directa o indirecta, de intimidad. Y a veces hay cristianos que tienen como un contacto más en su agenda a Dios, y no es que tengan intimidad con Dios. Y ojalá no seamos ninguno de nosotros. ¿Qué es reverenciar a Dios en definitiva? Es, en primer lugar, y aquí nos iría muy bien el ejemplo del matrimonio, es respetarle profundamente. ¿Y qué es respetar a Dios? Es cumplir su palabra, sabiendo que su bendición no añade tristeza. No es obedecerle como hacíamos con nuestros padres. Yo con mi padre y con mi madre les obedecía de dos formas, por lo civil o por lo criminal. Yo a Dios no tengo que obedecerle por lo civil o por lo criminal, tengo que obedecerle por amor, como también hice con mis padres. Es buscarle al Señor cada día, en cada jornada. Como apuntaba antes, lo pasado ya voló. El 25 de julio de 2026 ya es historia, ya voló. Las 11 de la mañana del 26 de julio ya volaron esta mañana. Es buscarle a cada momento. Decía el salmista, mi alma tiene sed de ti. ¿De qué cosas tenemos sed cada uno de nosotros? Reverenciar a Dios es reconocer su grandeza. Porque Dios no es mi colega. Yo creo que podemos tutear desde el respeto a Dios. Pero estas modas que estamos viendo hoy, que parece que Dios sea el colega con el que quedas a comentar el partido de fútbol del domingo pasado, no es, hermanos. A veces se trata a Dios de colega y se le impone a Dios, no permitimos que no. Se me ocurre a mí decirle a mi padre, a mi madre, no te permito esto. Y lo que os he dicho una vez, seguro me hubiera caído la terapia digital de 5 dedos 5.0. Amar a Dios, reverenciar a Dios es obedecerle y acatar su voluntad.
es no tenerle miedo a Dios, sino admiración, devoción. Cantamos muchas veces, grandes cosas Dios hará, porque es un Dios grande. Y Dios hace grandes cosas cuando su pueblo le adora, cuando su pueblo le respeta. Es reconocer, como hemos leído en esta mañana, que por Él, se leía en uno de los textos, por Él existe todo. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Nosotros estamos en la tierra simplemente para alabar a Dios, para glorificarlo, para reflejar al mundo su amor. Estamos en la tierra para llevar un mensaje que los ángeles quisieran llevar. En definitiva, reverenciar a Dios es ser agradecidos por su increíble e indescriptible e incomprensible en su totalidad bondad. No tenemos palabras, yo no sé vosotros, yo no llego a comprender todo el amor de Dios. Esto también le pasaba a Pablo, me alegro también, eso me parezco a Pablo. Pero él dice, yo sé en quién he creído, y lo podemos decir nosotros también. Gloria a Dios por ello. Reverenciar a Dios, queridos hermanos, en definitiva es dejar que Él sea el centro de nuestra vida. Damos una de las alabanzas a veces, el centro de todo eres Jesús. Hay una versión, Jonathan, que dice, el centro de todo me gustaría que fuera Jesús. Porque comprendo y reconozco, con dolor os lo digo delante del Señor, que no siempre Él es el centro de mi vida. Y necesito que sea el centro de mi vida el domingo, en la predicación, cuando estoy en la semana, cuando estoy incluso descansando, cuando estoy distrayéndome. Necesito que Él sea el centro de mi vida. Porque si el Señor es el centro, toda mi vida gira alrededor de Él. En definitiva, reverenciar al Señor es desear hacer su voluntad y, como decía, no hacerla por obligación. Concluyo en esta mañana. Creo que reverenciar al Señor nos lo dejó muy claro Juan, cuando él dijo allá en capítulo 3, versículo 30, es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Esto es verdad. ¿Sabéis cómo lo traduce este versículo, la versión La Palabra? Él debe brillar cada vez más, mientras yo debo ir quedando en la sombra. Me gusta mucho esta palabra. Él debe brillar más, mientras yo he de ir quedando en la sombra. El centro de todo sea Jesús, de tu vida, mi vida y de esta iglesia. Amén. El 24 de junio, 2 fuertes terremotos sacudieron a Venezuela, dejando a miles de personas afectadas, familias sin hogar y con gran necesidad de ayuda. Ante esta emergencia, las iglesias y personas de aquí están pudiendo ayudar a través de la Convención Nacional Bautista de Venezuela. Como Webe, ya hemos enviado 2 ofrendas de ayuda y continuaremos haciendo llegar nuevas a medida que recibamos más donativos. Estamos en el estado de La Guaira, exactamente en Catialamar. Estamos haciendo un recorrido en las calles cerca de la iglesia bautista Bethesda y nos ha impresionado realmente la cantidad de lugares que fueron impactados por el terremoto que sucedió el 24 de junio. Oramos a Dios por respuesta oportuna y pertinente para los vecinos de la comunidad, por fortaleza para las familias que perdieron a sus seres queridos. Y oramos también al Señor para seguir sirviendo con acciones precisas y concretas para ayudar al prójimo. Dios nos permita, a través de todo este problema que estamos viviendo en Venezuela, sea el nombre de Dios glorificado con el servicio de amar al prójimo. Oremos por todos los que están sirviendo sobre el terreno y por las personas que están viviendo esta situación tan difícil. Si quieres colaborar, puedes realizar tu donativo en la cuenta que aparece en pantalla. Toda ayuda, por pequeña que sea, puede transformar vidas.
Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad.